Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el que analizamos todo lo que está ocurriendo en la economía paraguaya. En el programa de hoy planteamos un tema sumamente relevante para entender la dinámica económica de nuestro país. Estamos hablando del progreso y la actualidad del sistema cooperativo nacional. Las cooperativas forman parte importante de lo que es el circuito económico, tienen una amplia colaboración en lo que se conoce como Producto Interno Bruto y tienen una gran repercusión no solamente en cuanto a los ahorros y créditos, sino también en otros sectores como el de la producción. Para ir abordando este importante tema, vamos a estar conversando hoy con el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Carlos Romero, para ir comentando justamente cuál es la relevancia de las cooperativas dentro de lo que es el sistema financiero nacional, cómo las cooperativas aportan su grano de arena al crecimiento económico de nuestro país y cuáles son también las proyecciones de cara al futuro, teniendo en cuenta que Paraguay afronta una época positiva y con vientos favorables en términos económicos. El Banco Central del Paraguay prevé que en este año 2024 vamos a estar creciendo en torno a un 3,8%. Y los organismos internacionales también prevén de que esa expansión económica se pueda mantener con el paso de los años. Y en ese contexto queremos analizar justamente cómo se van a estar moviendo las diferentes cooperativas de nuestro país y cómo pueden también ir ampliando su presencia en términos económicos. Y por supuesto que también vamos a analizar una cuestión sumamente relevante que es el tema o el papel de las cooperativas de producción. ¿Cómo es que las cooperativas de producción en nuestro país son importantes para el segmento productivo? ¿Cuál es su aporte? ¿Cuál es la oferta que hacen para que los productores de nuestro país tengan un respaldo en términos no solamente de financiamiento, sino de asesoramiento e inclusive asistencia tecnológica? ¿Cómo es que las cooperativas de producción de Paraguay fueron evolucionando con el paso del tiempo y cómo fueron ayudando también a lo que es la dinámica económica nacional? Y para esto vamos a estar charlando con Alfred Faz, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción. Esta es la propuesta que tenemos esta noche aquí en Mirada Clave. Vamos a empezar con todo el análisis luego de una breve pausa. Continuamos con el análisis económico aquí en Mirada Clave. Vamos a establecer ahora comunicación con Carlos Romero, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. Realmente es un placer estar comunicado con Canal Pro y a las órdenes cuando quieran y lo que podamos hablar, siempre lo que nos apasiona también el mundo cooperativo. Presidente, de nuestro programa estamos analizando la relevancia del sector cooperativo para la economía paraguaya. En líneas generales, desde su visión, con la experiencia también dentro del sector del cooperativismo de nuestro país, ¿qué le parece que se puede apuntar en términos de lo que sería la relevancia de la cooperativa para la estructura económica paraguaya? Estamos hablando de uno de los actores protagónicos dentro de lo que es el tema financiero y evidentemente también tienen un aporte sumamente importante en términos de lo que es la estructura económica de Paraguay. Y realmente el sector cooperativo viene pesando y cada vez pesando, pareciera más dentro de lo que es la economía paraguaya. Más todavía cuando hablamos por que hoy tenemos un poquito más de 1.950.000 socios asociados al sistema cooperativo. Si bien podemos tener repeticiones donde una persona es socio más de una cooperativa, hoy los números nos hablan que estamos llegando a los 2 millones de asociados a las diversas cooperativas existentes del país. Decimos que el 18% del sistema financiero crediticio está en manos del sector cooperativo, el 14% del ahorro de
entidades, digamos, controladas por el sector del Estado, está en manos del sector cooperativo, y realmente eso demuestra la confianza, el trabajo. Y cuando nos vamos en los aspectos de producción, hay rubros principalmente, por ejemplo, la leche, donde el 90% de la leche procesada vendida en el Paraguay es manejado por el sistema cooperativo. Presidente, y en términos de lo que sería la estructura del sistema cooperativo, por decirlo de alguna manera, ¿nos puede ilustrar un poquitito acerca de cómo está compuesto el sistema nacional? Hablamos principalmente de cooperativas de ahorro y crédito, de cooperativas de producción, cuál es la participación de otros tipos de cooperativas. Si nos explica un poquitito en líneas generales cómo es la composición actualmente. La composición conforme a la norma legal que rige al sistema cooperativo. En la práctica tenemos hoy 3 leyes que rigen al sistema cooperativo. La básica, la 438/94, que habla del sistema cooperativo en conjunto, en la totalidad, donde hablan cooperativas donde hablamos cooperativas de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Las de primer grado son las que directamente están en atención y que tienen socios, son las cooperativas A, B, C, D que existen, que pueden organizarse en 2 sistemas de conformación de un organismo superior, que son las centrales y federaciones. Las centrales son las que tienen un carácter económico, es como una banca de segundo piso, es el movimiento de dinero, su función o movimiento de actividades con respecto al dinero que tienen las cooperativas, y las federaciones son las de carácter educativo, gremial, digamos, que son sus papeles fundamentales. Y nuevamente, superior a eso, tenemos las confederaciones. En Paraguay tenemos 2 confederaciones, una de las confederaciones, la COMPACOP, la más antigua, con ya años, que fue la primera, que casi mayoritariamente viene asociando a centrales, federaciones que tienen como origen las cooperativas de base, que son las de ahorro y crédito, y la CONCOPAR, que hace un poquito más de 7 años, hace poco se conmemoraba su aniversario, que son las centrales que le decimos es la confederación que reúne mayoritariamente al sector productivo, donde están las cooperativas de producción, bajando también a las centrales de producción y a las cooperativas de todo tipo de producción. En ambas confederaciones tenemos también las de otros tipos. Dentro de otros tipos tenemos las cooperativas de trabajo, tenemos las cooperativas de servicio, que son en menor cantidad de desarrollo en el Paraguay, pero hoy tenemos una ley especial que ya tiene unos años de haberse aprobado, pero no entra en vigencia, y hoy estamos trabajando sobre eso, sobre la reglamentación, que es las cooperativas de trabajo, que van a tener unas características especiales, y sobre todo considerando que en los países limítrofes como Argentina y Brasil, las cooperativas de trabajo han facilitado el acceso al trabajo, y sobre todo el sistema organizativo cooperativo ha contribuido para el desarrollo de este tipo de actividades. Esa es la conformación del esquema cooperativo, y sobre ellos está una ley en el sentido de la que crea el Instituto Nacional de Cooperativismo, que es un ente autónomo, autárquico, con relación al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura, que es el organismo regulador de control y de habilitación de cooperativas en el sistema paraguayo. Presidente, el cooperativismo en Paraguay tiene todavía un potencial importante de crecimiento, de ir abarcando tal vez nuevas áreas como la que estuvo mencionando, como ejemplo el tema de las cooperativas de trabajo. ¿Existe justamente esa posibilidad de que, inclusive viendo ya el aporte importante del sector cooperativo en la estructura económica, se pueda tener un peso inclusive mayor? Hay cuestiones que ustedes están justamente trabajando e impulsando desde el INCOP para que así sea. Y exactamente es lo que es la reglamentación de las cooperativas de trabajo. También está con mucha ímpetu el tema de cooperativas de vivienda, en el sentido de los manejos, y también aparecen las cooperativas de servicios, sobre todo en el servicio de provisión de agua en muchos lugares, donde el sistema tradicional de las juntas de saneamiento es un modelo de cooperativa, pero que no es reconocido o habilitado como otro organismo intermedio,
pero que hay una tendencia que muchos de ellos quieren pasar al sistema cooperativo por su gobernanza, por su posición y sobre todo el manejo administrativo que se pueda tener desde el punto de vista. Y se está dando en muchas regiones del país donde el acceso del agua es muy vital y que también son experiencias muy válidas que tenemos en países vecinos en relación a los servicios. Tanto en Argentina, en Bolivia, hay mucho de lo que son cooperativas de servicios, tanto desde la red telefónica, los sistemas de luz y los sistemas de provisión de agua son eventos muy importantes del sector cooperativo para futuro que pueden arreglar. Y ni hablar lo que es vivienda, o sea que Uruguay nos ha demostrado, por ejemplo, que gran cantidad de esos sistemas de aglomeración de vivienda o de construcción de vivienda o de manejo de viviendas lo hacen a través del sistema cooperativo. Presidente, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes establecen desde el INCOP con relación a lo que podría ser el crecimiento del segmento cooperativo en Paraguay con el paso de los años, en un contexto en el que Paraguay se espera que siga creciendo económicamente, que haya nuevas inversiones, que haya nuevos proyectos? ¿Cómo esperan ustedes que el cooperativismo pueda acompañar ese proceso económico que está viviendo Paraguay? El sistema económico paraguayo está en alza. Y eso te demuestra con la variación interanual. O sea, la variación interanual está alrededor del 5% de crecimiento en el último año. Ese sería de mayo a mayo, del crecimiento, sobre todo cuando crece el sistema crediticio, cuando crece la colocación, cuando crece la producción de las cooperativas de producción, entonces el crecimiento va en ese sentido. Y hoy hablamos que aproximadamente el 45% de la población económicamente activa está suscrita o está inscrita o está asociada al sistema cooperativo. Creemos que en el futuro esto va a ir aumentando gradualmente conforme a la oferta y sobre todo al trabajo de lo que es tecnológico del sistema cooperativo. Las cooperativas en sí deben ayornarse a lo que es tecnología. Hay que brindar información precisa, eficiente, eficaz, y también hay que cumplir y someterse a los organismos de control conforme que den seguridad a la sociedad. Entonces, ese es un proceso previo al crecimiento que Paraguay ha demostrado que la gente está deseosa a asociarse a un sistema cooperativo, y las cooperativas normalmente, como siempre decimos, ¿dónde nació el sistema cooperativo? En los momentos de crisis. En los momentos de crecimiento general de abundancia tienen una retracción, hay un menor crecimiento, pero cuando comienzan a haber los problemas, el sistema organizacional, el sistema de ayuda mutua, el sistema de prevención y sobre todo ante la necesidad, el sistema cooperativo ha demostrado su fortaleza. Y ese es el camino que se va a ir dando en el Paraguay. Hoy se habla mucho de cualquier sistema de mejoramiento, necesitamos una organización cooperativa que pueda liderar su sistema. Entonces, la tendencia va a seguir siempre creciendo. Si hoy crecemos al 5%, probablemente tengamos que crecer un poquito más hasta el 7, hasta el 8% anualmente del sistema, y vamos a tener un desarrollo profesional y también de asociado en un nivel superior y muy cercano a lo que va subiendo en el tema de la población económicamente activa a un volumen muy alto. Presidente, cuando hablamos puntualmente de las cooperativas de ahorro y crédito o los ahorros y créditos dentro de entidades cooperativas, una cuestión que siempre forma parte del debate es la necesidad de que el dinero de los ahorristas dentro del sistema cooperativo tenga algún tipo de respaldo similar a lo que ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos en el sistema bancario. ¿Cómo ven ustedes desde el Instituto Nacional de Cooperativismo este debate? ¿Justamente coinciden en la necesidad de una herramienta similar y cuáles son las opciones que de a poco se están viendo? Siempre se habla de que es un proceso complejo, siempre se tienen muchas cuestiones que resolver, pero es una cuestión que en la medida en la que va pasando el tiempo se vuelve cada vez más urgente. ¿Cuál es el proceso que ustedes están encaminando en el INCOP con relación a este tema? Es un proceso acariciado, debatido y apreciado por el sistema cooperativo. Son más de 10 años de presentaciones de proyectos del sector cooperativo para tener un fondo de garantía. Ese fondo de garantía
Hoy se viene aplicando en diversas formas por el sector cooperativo. Hay cooperativas que están trabajando con lo que es el tema fideicomiso, hay otras que están trabajando con el autoseguro, o sea, la creación de fondos que permitan un manejo de respaldo a ese capital. Y cuando hablamos del punto de vista INCOP, o cuando hablamos del punto de vista regulador, nosotros decimos necesitamos información en tiempo real de todo el proceso de ahorro de la totalidad de las cooperativas para poder planificar un sistema de protección. Las cooperativas han demostrado a lo largo del tiempo ese autocontrol, pero necesitamos también desde el Estado confirmar ciertos parámetros, y para ello tenemos que tener la tecnología suficiente. Hoy trabajamos con grupos de cooperativas que ya le estamos encaminando, tenemos un sistema que venimos perfeccionando y en los próximos años vamos a tener datos muy precisos que van a facilitar todo tipo de normativas que nos permitan desde el Estado cubrir también un porcentaje. O sea, para ello tenemos que trabajar en tecnología, tenemos que brindar esa información eficiente, numérica, que nos permitan tener también el respaldo del gobierno, las cooperativas, sobre todo en ahorro. Y también, no menos importante, es el sostenimiento. Es un fondo de sostenimiento que también hablamos las cooperativas. ¿Por qué? Porque las cooperativas, ante una estampida, o cualquier sistema financiero ante una estampida de salida de ahorro, difícilmente pueda sobrellevar, y ocurre o puede ocurrir, y en ese sistema también debemos trabajar. Hay experiencia en diversos puntos, pero experiencias privadas hoy de cómo garantizar esos sistemas de ahorro que se vienen trabajando a nivel país. Presidente, ¿cuál es la experiencia o las lecciones aprendidas que dejan estos periodos en los cuales saltaron casos de entidades con malos manejos, de sospechas, de inclusive ilícitos dentro de lo que serían las respectivas comisiones directivas, en términos de lo que podría ser un eventual efecto dentro del sistema? Lo que voy es, se tuvieron estos casos sumamente mediáticos y de impacto. ¿Cómo le parece que se podría ir planteando este tipo de cuestiones en términos de las necesidades de controles y las necesidades de evitar que este tipo de casos de entidades específicas puedan golpear a nivel sistema? ¿Cuál es el análisis que hacen del INCOP sobre este tipo de cuestiones y cómo apuntan a ir viendo este tipo de situaciones también de cara al futuro? La verdad que las lecciones aprendidas son bastantes. Ninguna entidad financiera, económica, cooperativa o no, está exenta de los peligros de la intención del manejo poco claro de su sistema, y eso solo lo podemos controlar, revertir con acciones específicas. Hoy estamos rediseñando nuestro sistema de control, de fiscalización, de mirar las alertas, de las condiciones, y sobre todo en un mundo tecnológico hablamos que la facilidad que tiene hoy a través de una inteligencia artificial, a través de interconexión de sistemas, que nosotros podamos ir evaluando los diversos tipos de cooperativas en el futuro, de manera a ver sobresaltos, a mirar acciones que de repente salgan de la norma, que hoy relativamente se facilitaron cuando la lentitud y la presencia física era un mecanismo, como único mecanismo. Hoy estamos en esa situación. No le sacamos la nalga a la jeringa, en el sentido de que tenemos que seguir trabajando, mientras nosotros trabajamos en una norma de protección, hay muchos que están trabajando en contra de cómo sobrepasar esa norma. Entonces, esa es una realidad en que convivimos y tenemos que ayornarnos todo el tiempo a los mecanismos, a la tecnología y a la verificación, y sobre todo a los detalles que permitan la formación de nuestros fiscalizadores, de nuestro personal técnico, que tenga una visión realista, que pueda realmente auditar a la distancia, que pueda mirar y decir: acá hay una alarma que necesita nuestra presencia física. Y ese sería el mecanismo de prevención. Las normas en relación a lo que se habló en algún momento de ingreso de dinero
poco claros de algunas cooperativas. También la sufrieron otras entidades bancarias, otras situaciones. Entonces, tenemos que ir mejorando los controles, tenemos que aplicar, tenemos una ley en la cual no están exentas las cooperativas, debemos exigir el cumplimiento y en eso estamos, o sea, tratando de alinearnos a lo que es la política mundial del control de los estados financieros, de los ingresos de dinero y sobre todo lo que se habla mucho hoy del lavado proveniente de acciones ilícitas, que tenemos que trabajarlo con normativa y verificar esos campos es la única forma que podamos ir sosteniendo, atajando que esa forma no ingrese al sector cooperativo en forma digamos, de una manera que socave las entidades. Pese a ese tipo de situaciones, presidente, ¿le parece que cuando hablamos del sistema cooperativo paraguayo estamos hablando de un sistema sólido, solvente, confiable, siempre haciendo salvedad en que hay desafíos, hay cuestiones que todavía trabajar, pero los indicadores que ustedes monitorean desde el INCOP muestran de que el sistema cooperativo en Paraguay es sólido? Y muestra que es sólido y confiable. Tenemos alertas, estamos trabajando con las alertas, miramos las alertas, verificamos las alertas y esperemos que siempre nos den esa posibilidad de encontrar esas alertas de las condiciones, ¿vale? Hoy el sistema financiero cooperativo está sólido, confiable y goza de buena salud. Perfecto. Presidente, le agradecemos muchísimo este tiempo y este análisis. La relevancia del sistema cooperativo dentro de la economía paraguaya es un tema que no queríamos dejar pasar y la visión desde el Instituto Nacional de Cooperativismo y la visión suya nos parecían relevantes e importantes para este análisis. Esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Cuando quieran, estamos disponibles para seguir dialogando. Queremos seguir mejorando. Tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que seguir trabajando por el sector cooperativo desde el organismo de aplicación con la cooperativa, con los socios, de manera a ir dando la fuerza y la sostenibilidad del sector cooperativo como se merece el asociado, que tenga confianza y que podamos también demostrar como sistema de control paraguayo, porque el sistema de control del INCOP es algo sui generis en América Latina, entonces solamente aplicando esos controles vamos a tener realmente esa eficiencia y ese sostén. Muchas gracias y cuando quieran, a la orden. Y seguimos analizando el rol de las cooperativas en la economía paraguaya. Toca conversar ahora con Alfred Faz, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción. Sí, hay que resaltar que cada cooperativa de producción es un polo de desarrollo en el lugar donde se encuentra, porque no se beneficia solamente la cooperativa, sino que se beneficia toda la comunidad de esa cooperativa por la creación de trabajo, por muchas oportunidades que se crean alrededor de esto y cómo se está viendo. Viste que nosotros tenemos lo predominante es el capitalismo, el modelo económico que crea riqueza, y la cooperativa para mí que entra con la idea de socializar esto y de humanizar justamente al capitalismo, porque en la cooperativa le damos oportunidad a los pequeños también. En el capitalismo frío, muchas veces los pequeños no tienen su oportunidad, pero con el cooperativismo, ¿qué pasa?
se unen miles de pequeños en una cooperativa y eso se vuelve una entidad grande que administra justamente los intereses de estos miles de pequeños productores. Y eso hizo que el cooperativismo de producción, en este caso, haya crecido mucho en el Paraguay y haya tenido este desarrollo de capacidades. Uno podría decir, bueno, hay una gran capacidad económica, es cierto, pero ¿dónde radica la fuerza del cooperativismo? Uno radica en que las cooperativas siempre se manejaron en forma democrática. Y eso significa, si yo fui presidente y fui funcionario de una cooperativa, soy socio de una cooperativa de San Pedro, nosotros, si el presidente de la cooperativa y el consejo no cumple con las expectativas de los socios, simplemente no se le va a elegir la próxima vez. Entonces, hay una institucionalidad que acompaña a las cooperativas de producción, que hace que tienen que ser eficientes, tienen que trabajar bien con el dinero que le pertenece a los socios, ¿sí? Con el capital. Y ahí también vemos que hay ¿cómo voy a decirlo? La cooperativa justamente fomenta no que ella sea demasiado fuerte, sino que los socios se vuelvan fuertes. Y eso se traduce entonces en justamente un desarrollo. También la parte de desarrollo humano es muy importante. ¿Por qué estamos también en la agricultura en Paraguay? Justamente porque muchas cooperativas desde hace 30, 40 años empezaron con sus departamentos agropecuarios a mirar tecnologías como la siembra directa, que es una agricultura de conservación, e hicieron que se utilice de una manera muy eficiente los recursos naturales sin que eso se degrade. Entonces ahí tenés otro factor que hizo en el tiempo que el sector productivo se vuelva tan fuerte. Claro que eso siempre se hace en conjunto con empresas privadas, con otras empresas, se hace en conjunto con la academia, se hace en conjunto con otros sectores, pero el socio propietario de una pequeña tierra en las cooperativas, esto es demasiado importante. También estuvimos evaluando la influencia del sector cooperativo, ya hablo ahora de todas las cooperativas del país, en cuanto al crédito y a la asistencia técnica que proporciona a los productores. Y nos basamos en los datos del censo agropecuario y bueno, ahí sale que de los propietarios de entre más o menos 20 a 1000 hectáreas, más del 50% de esos tienen asistencia técnica de cooperativas y tienen también algún crédito vía cooperativas. Eso habla demasiado bien del sector productivo. Que tanta gente de los productores a nivel país hablen así de las cooperativas es un logro, y ese logro en cuanto a créditos ya es no solamente de las cooperativas de producción, sino de las cooperativas de ahorro y préstamo también, que entregan préstamos a los productores, ¿sí? Entonces es un poco la importancia del sector cooperativo. Muchas veces se mira solamente el volumen de producción, donde podemos decir, por ejemplo, la Federación de Producción representa el 35% de la producción de soja,
40% de la producción de trigo, 18% de la producción de maíz, 20% de la exportación de carne al exterior, representa el 89% de la leche industrializada del país, todo eso, pero detrás de esos datos de producción y datos económicos está un trabajo de décadas, en algunos casos de 90 años o más de 90 años, el caso de las cooperativas del Chaco, institucionalidad, democracia, otra también de trabajar en conjunto, de solucionar sus propios problemas, de solidarizarse con los socios menos, o sea, que tienen necesidad, y esa constante capacitación y también de creación. Caso, por ejemplo, tenemos cooperativas que tienen 80,000 miembros, o sea, socios. Eso están en varias ciudades, que es demasiado importante. O donde tenemos una cooperativa que tiene 9,000 socios y tienen su propio supermercado, tienen su propio sistema de crédito, tienen su propio sistema de venta de combustibles. Todo eso es muy importante y al final redunda en beneficio de todo el país. Y te cuento un caso que justamente una de las empresas cooperativas es ECOP, que es de capital de las cooperativas de producción, y que toda la gente que vea una estación ECOP puede quedarse ahí a suplirse de combustible. Además, también estamos introduciendo fertilizantes, y nosotros, como los dueños de ECOP son los mismos productores, tenemos fertilizantes a precios muy accesibles, y por medio justamente de empresas como ECOP se bajan los precios de los insumos para no solamente para los que son socios de cooperativas, sino que para todos los productores del país. Entonces necesitamos de empresas así que pertenezcan a los productores y que hagan que el productor tenga el mejor precio a la compra de los insumos y reciba el mejor precio a la venta de su producción, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que se puede decir, pero yo creo que los valores cooperativos, justamente de solidaridad, de eficiencia, de transparencia, de autogestión, de la necesidad de trabajar todos juntos, hacen que se haya vuelto un sector económico tan importante, ¿sí? Don Alfred, ¿y le parece que Paraguay ofrece algún tipo de ventaja específica en términos comparativos con otros países de la región para que justamente el cooperativismo pueda prosperar y que las cooperativas de producción tengan buen pasar? ¿Paraguay ofrece algo en específico para este segmento, le parece a usted? Yo creo que Paraguay es un país afortunado porque después de Alemania es el país más cooperativizado del mundo. Y las cooperativas funcionan bien en Paraguay. Yo me refiero al sector de producción donde yo conozco bien. Están muy sólidas y yo creo que en este sentido es muy importante que nosotros velemos mucho por ese buen nombre que las cooperativas tienen, porque si nosotros descuidamos la eficiencia y si es que no trabajamos la parte política y todo en las cooperativas, tenemos que cuidar ese buen nombre que tenemos para que no haya algún problema a futuro. Entonces yo creo que ese lugar que hoy en día tienen las cooperativas
es muy importante y eso nos llena de responsabilidad de manejar bien este factor que representa más o menos el 18 al 20% de la parte financiera del país, nada más y nada menos. Entonces, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de un motor muy importante. Nosotros tenemos más de 1.500.000 personas socias de cooperativas, eso ya hablando a nivel país y de todas las cooperativas. Entonces, esto es un valor que creo que el Paraguay tiene y que tiene que tratar de mantener, de manejar en forma muy responsable y que es una ventaja comparativa con otros países. Además, vos sabés, en Paraguay, desde el 2003 se hicieron varias decisiones a nivel también de país para dar estabilidad a todo el sector económico. Y un punto, por ejemplo, que siempre criticamos, no pagan suficiente impuestos, todo eso, el sector productivo paga muchos impuestos. El sector cooperativo es uno de los grandes contribuyentes. Y lo que hizo, por ejemplo, de bajar hace 20 años, en el 2003, el impuesto a la renta de 30% a 10%, hizo que crezca enormemente la economía y al final se recauda mucho más de lo que se iba a recaudar manteniendo que saber el público en general. A medida que aumentamos los impuestos, el que produce lo tiene más difícil y va a aumentar, va a disminuir su producto. Y a medida que aumentan los impuestos, el consumidor final, el paraguayo que se va al supermercado, va a pagar más por el producto. Generalmente pensamos, no, tenemos que a ese empresario tenemos que cargarle más impuestos porque gana mucha plata. Pero al final, el que paga estos impuestos es el que se va al supermercado a comprar ese producto. Entonces tenemos que entender eso. Son cosas que la mayoría de las personas no entienden, pero en un país, si queremos a la larga ser viables, justamente tenemos que tratar de tener menos burocracia, eficiente, que sea lo más compacto posible y donde las personas también que van al súper puedan comprar productos accesibles. Y eso se logra justamente cuando vos no tenés una carga impositiva demasiado alta. Don Alfred, y la figura de las cooperativas o la cooperativización también ayuda mucho a que el efecto derrame de los diferentes emprendimientos sea mucho más amplio. De repente, un sector productivo que no hubiese tenido, que no tiene esta figura de las cooperativas respaldando el proceso, tiene mucho menos impacto económico. Estaba mencionando en la primera parte de la entrevista ese efecto social que tiene el establecimiento de una cooperativa, la cantidad de gente que se asocia, la cantidad de gente que consigue empleo a través de ese emprendimiento. Con esto, lo que le quiero consultar es si justamente este modelo cooperativo es el que ayuda a que la economía sea mucho más inclusiva y que ayudaría a ir enfrentando cuestiones como la pobreza, por ejemplo, en Paraguay. Totalmente. Y justamente en los últimos 20 años se vio un crecimiento muy grande del sector agropecuario productivo, donde están justamente también nuestras cooperativas. Y esto hizo que la pobreza baje de 57% a 26-25% ahora. ¿Sí? O sea que, imagínate un poco al revés fue en Argentina. De 20%, un país tan rico, se fue al 40 y algo por ciento de pobreza. ¿Sí? Entonces, las políticas aquí estuvieron correctas y hay que mantener esa tendencia. Pero también yo creo que hay
un factor derrame, como vos estás diciendo, que mucha gente pasó de la pobreza a un nivel medio, ¿sí? A una clase media. Y eso tenemos que seguir, porque 25% es demasiado mucho todavía. Tenemos que trabajar eso. Muchas cosas tenemos que mejorar todavía. Pero creo que estamos en un buen camino. Lo que esperamos también con toda la reestructuración del Estado que se hace, ojalá que este sea más eficiente. El gasto público es algo que siempre se tiene que ver y se tiene que mejorar. No es solamente crear más cosas, sino hay que hacer que lo que se tenga sea eficiente, ¿sí? Eso es demasiado importante, así como también en las empresas privadas cada día tenemos que ser más eficientes, tenemos que trabajar mejor. Temas como educación creo que son muy importantes en las cooperativas. Yo hablé de los valores cooperativos y esos valores hacen que realmente la actividad económica sea buena en el largo plazo, porque tú puedes tener un sistema económico extractivo, cortoplacista, o puedes tener sistemas donde uno cuida el medio ambiente, donde uno cuida al prójimo, donde uno trata de crear buenos lugares de trabajo. Creo que eso es lo que hace a las cooperativas. Eso es lo que justamente podemos crear. Y tenemos, y te quiero comparar eso un poco así. Tenemos el capitalismo y tuvimos, hace más de 100 años, tuvimos dos formas de enfrentar el capitalismo frío así. Uno fue el comunismo, ¿sí? Entonces ahí el comunismo que dice, hay que destruir todo una vez, hay que llegar a foja cero y después hay que volver a edificar las instituciones. El cooperativismo no. Nosotros vamos a mantener lo que funciona, el capitalismo funciona, pero vamos a tratar de trabajar en las partes donde tiene debilidades. Y ahí entra justamente la humanización del capitalismo vía cooperativas, porque se unen personas, y eso fue, por ejemplo, en Rochdale, en Inglaterra, se crea justamente el primer almacén de consumo, donde la clase trabajadora se junta y entonces compran en grandes cantidades y le dan a buenos precios a su gente. Al mismo tiempo, en Alemania se crean las primeras cooperativas de ahorro y crédito rurales, donde justamente estaban con hambrunas, y el que originó el cooperativismo en Alemania le pidieron pan a él. Entonces él dijo, no, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una panadería y ustedes que quieren pan van a ayudar en la panadería, vamos a tomar un crédito, comprar la harina y el crédito le vamos a pedir a gente pudiente. Él logró eso y al final hacían el pan y con eso tenían suficiente para sus familias. También, por ejemplo, antes, en los años 1850 en Alemania, la gente tenía alquilada la vaca de los feudos, ¿sí? Entonces, tenía que dar un alto porcentaje de la producción de la vaca, tenía que dar otra vez a su propietario. ¿Qué hicieron estos alemanes cooperativistas? Consiguieron un crédito vía cooperativa. El productor pobre podía comprar la vaca lechera y ya el 100% de eso era de él. Entonces así se fue justamente luchando contra lo que es la pobreza, y hoy en día Alemania es uno de los países ejemplos en eso, porque vas a encontrar una cooperativa, un banco cooperativo, hasta en el pueblo más pequeño, donde no hay otro banco, vas a encontrar esto. Y eso se nota, la idea cooperativa, cómo
desarrolló el país y mismo, imagínate, en la crisis que tuvimos en el 2008, Alemania fue uno de los países menos afectados. ¿Por qué? Porque el 25% del sistema financiero alemán estaba en manos de las cooperativas y ellos no en bancos cooperativos, ¿sí? Y ellos invierten solamente en cosas sólidas, no especulan como otros bancos. Entonces, aquí también yo creo que manejando bien el sistema cooperativo puede ser un factor muy estabilizador de la economía y también en la parte social. Don Alfred, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Cuando ustedes quieran, estamos siempre contentos cuando podemos hablar de lo que a nosotros nos gusta hablar, de las cooperativas, de la producción, de ver los desafíos a pesar de los problemas. Y tenemos que ser así, tenemos que ser positivos. Yo creo que hay esperanza, pero esa esperanza solamente se va a dar si nosotros trabajamos junto con ustedes, si nos esforzamos y vemos las cosas a mediano y largo plazo. Y con esto estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave, nuestro programa del canal de la producción, en el cual analizamos lo que está ocurriendo con la economía de nuestro país. La propuesta de hoy era el papel de las cooperativas en la economía paraguaya y cómo el segmento cooperativo fue relevante en el proceso económico de Paraguay con el paso de los años. Estuvimos conversando con el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Carlos Romero, para tener su visión sobre esta importante participación en términos económicos. Nos decía el presidente del regulador cooperativo de nuestro país que justamente las entidades solidarias tienen un rol demasiado importante cuando hablamos no solamente de participación dentro del sistema financiero nacional, sino también en términos de inclusión, recordando de que se tiene una gran cantidad de socios de cooperativas en nuestro país o personas adheridas al sistema cooperativo, y muchas de estas personas tal vez no tienen una participación dentro de otras entidades como pueden ser, por ejemplo, bancos y financieras. Ahí las cooperativas tienen un papel preponderante y dan lugar tal vez a segmentos de la población que no tienen otras posibilidades de ir consiguiendo lugares o productos para poder satisfacer sus necesidades de ahorro y crédito. Y también nos estuvo comentando cuál es ese camino económico que se está trazando con relación a las cooperativas, cómo también las diferentes entidades solidarias se están diversificando, o cómo por lo menos el Instituto Nacional de Cooperativismo está ajustando las normativas para que haya una mayor cantidad de otras cooperativas, no solamente las de ahorro y crédito, no solamente las de producción, no solamente las cooperativas más grandes, sino también que hayan otros emprendimientos tal vez de trabajo o de vivienda que puedan dar soluciones a cuestiones fundamentales que está requiriendo la ciudadanía, y también seguir contribuyendo en términos sociales, siempre teniendo en cuenta que las cooperativas cumplen un rol no solamente económico, sino que justamente también en la parte social tienen una gran participación. Y también estuvimos conversando con Alfred Fass, presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción, analizando cuál es el camino recorrido por este tipo de entidades dentro de nuestro país y cómo la participación de las cooperativas de producción
es importante para que se tenga un mayor derrame en términos de este tipo de actividades. Usualmente cuando se hace el análisis económico sobre la estructura de Paraguay o la estructura del Producto Interno Bruto, siempre se hace mención de que se tiene una alta preponderancia de lo que sería el sector primario, el sector productivo, y que este segmento no tiene tanto derrame como podría ser el sector secundario o terciario. Nos decía Alfred Fass que en el sector primario, en el sector de la producción, con la participación de las cooperativas, se tiene un derrame mucho más amplio, y habló inclusive de una humanización del capitalismo, como una forma de decir de que se tiene una mayor conciencia social a través de las cooperativas en el caso de la producción. Y este tipo de emprendimientos tiene un amplio impacto también en las comunidades en las cuales se van asentando. Las cooperativas de producción en los diferentes puntos donde se ubican en toda la extensión de la República tienen un amplio impacto para cada una de esas ciudades o localidades, y crean un movimiento económico totalmente diferente, ya sea hablemos de la producción de leche, la producción agrícola o tal vez otro tipo de cuestiones. Hay un circuito o un movimiento económico totalmente diferente cuando una cooperativa de producción, que puede también englobar a numerosos socios de la zona para un emprendimiento en particular, se va asentando. Y justamente esa fue la dinámica positiva o virtuosa que nos estuvo comentando Alfred Fass. Repetimos, la economía tiene mucho componente de lo que es la cooperativización dentro de nuestro país. Nuestros entrevistados hacían alusión a que Paraguay está bastante avanzado en términos de participación del sistema cooperativo, y que pese a estos avances uno no se quiere dormir en los laureles y quiere tener inclusive una mayor relevancia. Hacia eso apuntan las autoridades del sistema cooperativo, y para esto también se requieren de políticas públicas que puedan ir acompañando este proceso. Esta fue la propuesta de la fecha aquí en Mirada Clave. Estuvimos analizando un tema que nos parece sumamente importante y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Estamos poniendo punto final a la edición de la fecha. Les agradecemos y les invitamos a que sigan conectados a la programación del canal de la producción. Muchísimas gracias, será hasta un próximo encuentro.